Cuanto más vemos a Jesús en las Escrituras, tanto más se consolida en nosotros la certeza de que Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Repítelo conmigo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Ver a Jesús en la palabra es transformar el agua en vino. Habíamos comenzado la semana pasada con una serie sobre ver a Jesús y eso es lo que hacemos, transformar el agua en vino cuando vemos a Jesús en la palabra. Jesús dijo en Juan 2:7, llenad las tinajas de agua. Y Él transformó ese agua en vino. Habíamos dicho que la Biblia se refiere a nosotros como recipientes y habla del agua para referirse a la palabra de Dios. Uno de los simbolismos para Jesucristo es el vino y Él es el vino nuevo. De allí pues que nos llenamos del agua de la palabra y veremos a Jesús en cada una de sus páginas. Habíamos dicho también que Jesús hizo este primer milagro en las bodas de Caná porque desea que su esposa, la iglesia, beba del vino nuevo. No sé si has hecho la experiencia de beber vino de una botella que no ha estado bien tapada, pero te aseguro que sabe más a vinagre que a vino. Tiene gusto a vinagre en vez de vino, como debe ser. Espiritualmente hablando, podríamos decir que hay muchos creyentes que beben más vinagre que vino nuevo. Nosotros deseamos beber del vino nuevo y fresco, lo cual es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Para la meditación de hoy vamos a ir al libro de Job, capítulo 3, versículo 25. En base a ese pasaje vamos a ver cómo podemos liberarnos de cualquier tipo de temor que nos ataque y vivir así una vida completamente libre de temor. ¿Estás preparado para ser libre de todo tipo de temor? Hay muchísimos tipos de temores o miedos. Por ejemplo, a cosas, a veces a animales, a personas, los cuales se transforman en algunos casos en verdaderas fobias. Como dije, algunos tienen ataques de pánico. Por ejemplo, puede ser miedo a volar, miedo a las personas, miedo a cualquier cosa. Y esto se transforma en verdadera fobia. Hay muchos temores que vamos a perder. ¿Hay alguien aquí que está escuchando que desea perder temores o ser libre de temor? Yo creo que sí, que esto nos atañe a nosotros, a todos nosotros. Y hoy vamos a ver, como dije, cómo perder esos temores. Y el primer pasaje que vamos a considerar está en el libro de Job. Porque el temor que me espantaba, dice Job, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Nosotros no queremos que nos suceda lo mismo, ¿verdad? Sino que por el contrario, nosotros deseamos dejar el temor de lado. Es interesante ver que en hebreo la palabra temor y espantaba son una y la misma palabra. O sea que podríamos leer el versículo de la siguiente manera: el temor que temía me ha venido. Así es como suena en hebreo. La palabra hebrea para temor es pajad. Y hoy vamos a aprender algo de hebreo. Y al final de esta enseñanza vamos a estar felices por el provecho que vamos a poder sacar de esto, ya que no va a ser nada aburrido o seco, porque vamos a ver a Jesucristo en ello.
La palabra pajad, miedo o temor en hebreo, se escribe con 3 letras, o sea, 3 letras hebreas. P, la letra Het y la letra hebrea Dalet. Estas son las 3 letras que forman la palabra temor o miedo en hebreo. Y quiero mostrar un gráfico donde están estas 3 letras. Cabe recordar siempre que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Como dije, la primera es Pei. Como dije, la primera es Pei. La segunda es Het. La segunda es Het. Y la tercera letra hebrea es Dalet. Pajad es la palabra que podríamos pronunciar nosotros. Lo interesante en estos jeroglíficos es que no son solo letras, sino también son símbolos o pictogramas. Eso significa que cada pictograma, cada símbolo, tiene justamente una simbología, por decirlo, valga la redundancia. Cuando les muestre el significado de estos pictogramas, vamos a ser grandemente bendecidos porque allí encontramos a Jesús. Y quiero explicar lo que significa cada uno de estos símbolos. Y vamos a ser, como dije, bendecidos porque vamos a ver a Jesús en ellos. Esta primera letra, Pei, la letra hebrea Pei, está representada por una cabeza con la boca abierta. Esto es como se representa gráficamente. O el cuadro o el dibujo, digamos, que representa esta letra. Significa, o más precisamente ese simbolismo, es una boca abierta, lista para hablar. La segunda letra, Het, o sea, la que está en el medio, está representada en su simbología por un cerco. Está representada en su simbología por un cerco. O sea, tenemos la boca y ahora tenemos un cerco. Y la tercera letra, Dalet, las letras se han cambiado con el tiempo un poco. O sea, hay un hebreo más antiguo y un hebreo más moderno, pero en resumidas cuentas es la misma letra. O sea, lo que estoy mostrando aquí no es el hebreo moderno, pero es la misma letra, Dalet, la tercera letra. Aunque la letra cambió un poco con el tiempo, es la misma letra y simboliza lo mismo, y simboliza esta letra una puerta. O sea, esta palabra, resumiendo los símbolos, boca, cerco y puerta, representan la palabra temor. ¿Sabes lo que el idioma hebreo nos quiere decir con esto? Cuando alrededor de tu boca hay un cerco, la puerta de ella está cerrada y la consecuencia es el temor. Un cristiano que se mantiene callado sin confesar la palabra de Dios es un cristiano temeroso. Cuando tú tienes un cerco alrededor de tu boca, esa puerta, la puerta de tu boca está cerrada. Vamos a ver un pasaje que nos va a aclarar perfectamente lo que quiero decir y es Marcos capítulo 11, versículo 23.
Y allí encontramos las palabras de Jesús. Aquí habla Jesús y dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, o sea, el temor puede ser un monte delante tuyo. El que dijere a este monte, y aquí quiero enfatizar la palabra dijere, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, acá tenemos otra vez la palabra dice, lo que diga le será hecho. Y aquí tenemos otra vez la palabra decir o diga. Nosotros, ¿cuántas veces leímos la palabra decir en sus distintas formas de conjugación? 3 veces. ¿Cuántas veces leímos la palabra creer? Es una sola vez. O sea, nosotros sabemos que aquí confesar es más importante que creer. Lo que Jesús nos quiere decir con esto es que hablar o confesar la palabra es 3 veces más importante que creer. Jesús nos quiere decir que cuando la puerta de nuestra boca está cerrada o rodeada de un cerco, somos presa del temor. Y allí tenemos la palabra pajad, o sea, una boca, un cerco y cerrado. La puerta de nuestra boca se mantiene cerrada. Y seguramente que has hecho la experiencia que cuando te ataca el miedo o el temor, te quedas como paralizado, ¿verdad? Y te quedas incluso sin palabras. Es que como que quieres decir algo y te quedas como que no te salen las palabras. No puedes hablar. Y esta es la palabra hebrea, justamente, o las letras hebreas que componen la palabra temor o miedo, y está así representado. Cuando dejamos de confesar la palabra sobre la fidelidad y bondad de nuestro Señor, somos presa fácil del temor o del miedo. Aquel que se llena de temor cierra su boca para hablar de las bondades de Dios. Y a menudo incluso abre su boca para hablar sobre lo malo que podría llegar a suceder a causa del temor que le invade. Cuando una persona es atacada por el temor, abre su boca para lo negativo y pronuncia palabras de miedo o de temor, cuando sería mejor que callara para no empeorar más la situación. ¿Qué es lo que tiene temor y miedo? Tendríamos que hacer justamente lo contrario, callar para no hablar esas cosas malas y hablarle al monte pronunciando la palabra de Dios. No hablar del monte, sino hablarle al monte. Amén. No hablar del miedo, sino hablarle al miedo. Dios tiene el antídoto contra el miedo y el temor. En la sociedad donde vivimos, se nos presenta que el temor es algo normal. Se nos quiere hacer creer que forma parte natural de nuestra vida y que debemos aprender a convivir con él. Y esto es erróneo completamente de acuerdo a la palabra de Dios, pues ella nos enseña algo completamente diferente. Es interesante que cada vez que Jesús se aparecía a alguien, sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento como ángel del Señor, ¿qué es lo que siempre decía? No temáis. No temáis. Siempre era lo primero que decía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o timidez, sino de poder, de amor, de dominio propio. Lo encontramos en 2 Timoteo 1:7. En el amor divino no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto es lo que nos dice 1 Juan 4:18. El verdadero amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Recordemos otra vez el simbolismo de la palabra hebrea para temor, pajad. Boca, puerta y cerco, o puerta, cerco y boca.
Vamos a ver ahora lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, y quiero enfatizar esta frase, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Y aquí encontramos gráficamente lo que acabo de explicar. Tenían miedo de los judíos. Entonces vino Jesús y puesto en medio, ¿qué les dijo? Paz a vosotros, o shalom, la palabra hebrea que se traduce como paz. Esta palabra hebrea shalom tiene un poder tremendo para echar fuera el temor. Y el resultado lo vemos en el versículo siguiente. En el versículo 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aleluya. Los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por temor. Ellos tenían miedo, allí está la palabra pajad, pero cuando Jesús se les aparece, quiebra esa barrera de temor cuando pronuncia una palabra, paz a vosotros, shalom. Otro ejemplo lo encontramos en Juan, capítulo 9, versículo 22, donde se refiere al muchacho ciego que fue sanado. Había un muchacho ciego que fue sanado y este versículo explica lo que sucedió antes. Había un joven ciego que fue sanado y los fariseos preguntaron a los padres cómo sucedió esto, qué pasó, qué sucedió. Y los padres dicen, bueno, pregúntale a él porque él tiene edad suficiente. Y ahora, dicen los padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Hay otras traducciones que dicen, si alguno confesare o hablare del nombre de Jesús. En nuestra versión en español lo tenemos bien claro, la palabra confesar, o sea, pronunciar con la boca. Vamos a leerlo otra vez. Así que dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase o pronunciase el nombre de Jesús, o dijera que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. A causa del miedo a los judíos, los padres de este muchacho no abrieron la boca para pronunciar el nombre de Jesús. Ellos cerraron la boca, cerraron la puerta de su boca. Hoy vamos a abrir nuestra boca para hablar de su gracia, la cual nos otorga fe y los temores desaparecen de nuestra vida. Vamos a llenar nuestra boca de palabras de gracia y de fe, porque vemos que este poder de Dios viene por su gracia. Otro pasaje que vamos a considerar es Juan, capítulo 12, versículos 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Tenían temor estos discípulos? ¿Tenían temor? Claro que sí. Y claro que sí, mucho temor. Tenían temor. Y a causa del temor o pajad, ellos cerraron la puerta de sus bocas, no lo confesaban. ¿Te das cuenta ahora cómo este pictograma hebreo se explica por sí mismo? Dios es absolutamente perfecto y genial. No sabemos si decir que es perfecto primero o genial o las dos palabras. No sabemos cómo explicar su perfección. Él es genial. Hemos visto cómo
es la palabra temor y su significado. Y ahora debemos saber cómo deshacernos de él. Debemos saber cómo echar fuera ese temor. ¿Deseas saberlo? ¿Cómo deshacerte del temor? Aleluya. Y ahora es cuando Jesús entra en escena. Ahora vamos a ver otro gráfico donde está la palabra que explica lo contrario a temor. En nuestro idioma español sería el antónimo, o sea, lo opuesto de temeroso, que sería valiente, atrevido o intrépido. Y en hebreo la palabra es lopahad. O sea, ahora se añaden dos letras más que explican la palabra lopahad, que es lo contrario a temor. Tenemos lamed, es como la letra que correspondería a la L nuestra, digamos. Y la otra letra que se agrega es Aleph. Es un poco difícil tratar de explicarla en nuestro idioma español o incluso en alemán u otros idiomas, porque es una letra muy especial en el idioma hebreo. Pero digamos Aleph. Esa es la pronunciación. Se agregan dos letras, dijimos Lamed y Aleph. Eso significaría junto a Pahad, lopahad significa echar fuera el temor o lo contrario a temor. Ya habíamos visto el significado de las otras tres letras que significaban temor. Ahora vamos a ver lo que significan estas dos nuevas letras que se le agregan a la palabra para saber cómo deshacernos del temor. ¿Qué significan estas dos nuevas letras? Lamed es una letra muy bonita en sí porque representa también un cayado pastoril. Y al ver estos, ¿qué pensamos? De inmediato en el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Algunos piensan que no tienen lo que necesitan, pero la palabra dice, nada me faltará cuando el Señor es mi pastor. Otro significado de la letra Lamed son autoridad y hablar. O sea que los tres significados más relevantes de esta letra Lamed son cayado pastoril o pastor, autoridad y hablar. ¿Cómo podemos interpretar esto? Aquí transformamos el agua en vino. Jesús, el buen pastor, tiene autoridad sobre las ovejas de su rebaño y esa autoridad se muestra cuando las llama por su nombre y ellas le obedecen. Las ovejas o sus ovejas conocen la voz de su pastor. Cuando él se presenta a la puerta del redil, donde hay varios rebaños juntos que entraron allí para pasar la noche, él se presenta allí y las llama. ¿Cómo reconocen las ovejas quién es su pastor cuando allí están todas juntas? Las ovejas no andan olfateando como los perros para reconocer algo. Vamos a decir que lo pueden hacer, pero no lo hacen para reconocer algo, sino que ellas reaccionan a la voz del pastor. Y allí llama el pastor a cada una por su nombre. Y cuando esta oveja escucha su nombre, reacciona a la voz de su pastor. Él llama a cada una por su nombre y así las ovejas se alinean a la puerta del redil para comenzar a seguirle. Las ovejas conocen la voz de su pastor y su voz le otorga autoridad, pero primero él las debe llamar o pronunciar sus nombres. Juan capítulo 10 y el Salmo 23 nos hablan del buen pastor. Tanto el Salmo 23 como todo el capítulo 10 de Juan nos hablan del buen pastor. La Biblia nos habla mucho más de este ministerio que de los demás.
En Efesios 4:11 vemos los ministerios que Cristo instauró en la iglesia para su edificación: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 ministerios están presentes en el cuerpo de Cristo, en su iglesia universal, aunque no necesariamente siempre en la iglesia local están todos representados, pero en la iglesia universal sí. La explicación es que la palabra pone el énfasis en el ministerio pastoral. No encontramos ningún salmo sobre el buen profeta o epístola que hable sobre el buen apóstol. Sin embargo, el ministerio pastoral es el que está más ampliamente descrito en la palabra. En toda la palabra, el principal ministerio que está descrito es el ministerio pastoral. El principal ministerio en la iglesia local no es apostólico ni profético, sino el pastoral, dado a que las ovejas deben seguir la voz del pastor y no de otro ministerio. Muchas veces han seguido la voz del profeta o del apóstol simplemente, pero se han desviado de su camino. La palabra principal debe ser del pastor. Y luego de observar la importancia que da la palabra al ministerio pastoral de acuerdo a Juan capítulo 10 y Salmo 23, por ejemplo, vemos la hermosura de la simbología de esta letra hebrea. Toda esta simbología quedaría una sola cosa por agregar. Podemos decir, de acuerdo a estos 2 pasajes, las ovejas necesitan pastor. Y esta es la voluntad de Dios para ellas. Las ovejas necesitan ser pastoreadas. Amén. Las ovejas necesitan pastor y la Biblia nos habla muy claro de esto porque cuando no tienen pastor se desvían de su camino. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero gracias a Dios que Él puso pastores para dirigir su rebaño. Lo que estamos haciendo justamente en este preciso momento es pastar sobre una buena pradera. O sea, yo estoy llevando a mis ovejas a un lugar de delicados pastos. La otra letra, aparte de la Met, que habíamos hablado aquí, es la palabra que tiene un profundo significado, es Aleph. Y este símbolo está representando esta letra o representa esta letra por un buey. Y el significado más preponderante de esto, aparte de los muchos que puede tener, de esta letra en la Biblia es el animal del holocausto. O sea, ese animal que era presentado como holocausto. No sé si sabías que los israelitas no solo sacrificaban corderos, sino también bueyes. Esta letra Aleph, o este símbolo, representa la salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, este símbolo representa la salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay una revelación muy profunda en un pasaje que deseo mostrarte, la cual no la saqué de ningún libro o comentario, sino que el Señor mismo me la reveló y se encuentra en el libro de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 10 al 13. Y esta es una revelación muy, muy profunda que te quiero mostrar. Hace un par de semanas hablamos de Obed-Edom, el arca del pacto que estuvo en su casa. Creo que puedes recordar, o si no puedes descargar de internet las predicaciones anteriores. David estaba enojado con Dios por un X motivo y él dejó el arca en la casa de Obed-Edom y este hombre fue tan bendecido por tener el arca que después de 3 meses vino David y dijo: no, el arca la quiero de vuelta.
no le fue y le dijo, por favor, ¿me la podrías devolver? Vaya a saber en qué lugar de su casa apareció este arca, quizás en un desván, no sabemos. Pero este arca del pacto, que es un simbolismo de la cruz de Cristo, de su obra en la cruz, estuvo allí por muy corto tiempo y fue bendecido este hombre o su familia. Como dice aquí en el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo el Señor a él y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca del Señor de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. O sea, llevó el arca del pacto a Jerusalén. Y esto significa, en nuestro nuevo pacto, llevar a Jesucristo al centro de la iglesia, porque Jesucristo es el arca del pacto y Jerusalén representa a la iglesia. O sea, tenemos que poner a Jesús de nuevo en el centro de nuestras iglesias. Y vamos a ver lo que sucedió cuando buscó el arca en el versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y aquí vemos al buey. Ellos anduvieron 6 pasos. Y allí sacrificaron un buey y un carnero. En los tiempos del Antiguo Testamento corría mucha sangre. Tenían que presentar muchos sacrificios. Repito, en los tiempos del Antiguo Testamento corría mucha sangre, pero en el Nuevo Testamento corrió una sola vez por medio del sacrificio de Cristo. Toda la sangre derramada en los holocaustos del Antiguo Testamento no podía alcanzar para remisión de los pecados, y todos esos rituales se acabaron cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre una vez y para siempre. Aquí leíamos que ofrecieron un holocausto luego de haber andado 6 pasos. Y allí ofrecieron este holocausto. Ellos anduvieron 6 pasos y ofrecieron ese holocausto. Cada número en la Biblia tiene un significado. Incluso cada metal tiene un significado y cada letra también. El número 6, que pertenece a la letra hebrea I o Vav, representa un clavo, y esto nos habla de la cruz de Jesús, porque representa un clavo. O sea, aquí vemos el sentido de esto. Hicieron 6 pasos y allí ofrecieron un holocausto. Y ellos ofrecieron allí un buey. Y esto representa, o es un símbolo, de la muerte de Jesús en la cruz. Porque aquí vemos el número 6, como dije, representado en la letra hebrea Vav, representa un clavo, y esto nos habla de la cruz de Jesús. Es muy profunda esta enseñanza, ¿verdad? Aquí podemos ver entonces las 2 letras hebreas que se agregan a la palabra temor o miedo para expresar lo contrario. Intrépido o sin temor es lopajad. O sea, se agregan las letras Lamed y Aleph, siempre leyendo de derecha a izquierda. Vimos el Salmo 23, representado en Lamed, el buen pastor, y Aleph representa el sacrificio de Cristo, y allí vemos el Salmo 91. Vamos a ver justamente ahora lo que dice el Salmo 91 en el versículo 15.
Me invocará o me llamará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia o en la adversidad, lo libraré y le glorificaré o le honraré. Y esto nos habla de la obra redentora de Cristo en la cruz. Cuando tú le llamas a Él, le invocas en la angustia, Él te libra. Cuando tú clamas a mí en la angustia o en la adversidad, yo te libraré. Y allí es como se pierde ese temor. O sea, para expresar sin temor, ponemos delante de la palabra temor el buen pastor y el sacrificio de Cristo. Y yo te quiero mostrar esto, cómo llevarlo a la práctica. Cuando te ataca el temor, tú abres tu boca para confesar que el Señor es tu pastor. Y dices, el Señor es mi pastor y nada me ha de faltar. Él ha prometido que si yo estoy en la angustia o adversidad, Él me va a librar cuando yo le invoque. Tú abres tu boca para proclamar la palabra y las promesas que el Señor te ha dado. Por ejemplo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque yo le invoco y Él me librará en la angustia. Y aquí vemos estas dos letras representadas en el Salmo 23 y en el Salmo 91. Vamos a ver en el Salmo 91 precisamente el versículo 2. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Quién es el que abre su boca para confesar la palabra? ¿Quién es que lo dice? ¿Quién lo dice? ¿El vecino? ¿La persona al lado tuyo? Yo mismo, uno mismo quien está siendo atacado con temor o angustia. Yo soy el que tengo que decidirme a quitar el cerco que hay alrededor de mi boca y confesar la palabra. Yo soy el que tengo que decidirme a quitar ese cerco, a confesar la palabra, a confesar sus promesas, las cuales me pertenecen por el sacrificio de Cristo o que Cristo hizo a mi favor. El versículo 9 del Salmo 91 dice, pero tú dices, ¿quién habla aquí? Uno mismo, mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. ¿Quién es que lo hace? Tú mismo lo haces cuando confiesas. Versículo 10, la desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda. No hay gripe de ningún tipo, sea como sea que el mundo la denomine. No hay pestilencia de ninguna índole que te puede atacar. No hay ninguna gripe, sea como dije, de donde sea que venga, como el mundo la denomine. ¿Por qué dice? Ni pestilencia de ninguna índole que te pueda atacar. ¿Por qué? Porque a sus ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. Aquí vemos que el Señor comisiona a sus ángeles para que nos guarden donde quiera que andemos. Y aquí se forma prácticamente la palabra lopajat. O sea, tú mismo le hablas al Señor, clama al Señor, tu buen pastor y salvador, y serás librado del temor. Cuando tú clamas a Él, estás mostrando reverencia y respeto, y tú eres librado del temor. Cuando tú clamas a Él, estás allí también mostrando esa reverencia y respeto, como dije, delante de Él. Y todo tipo de temor desaparece por completo de tu vida. Y todo tipo de temor desaparece por completo de tu vida. Muchas veces se habla del temor de Dios. En sí, ese temor de Dios es reverencia. Este tipo de temor no tiene nada que ver con miedo, sino con reverencia y respeto. Y este es el temor de Dios que menciona la palabra cuando le damos la honra a Él. Eso es cuando le damos la reverencia a Él, el respeto.
cuando clamamos a Él. Esto es lo que Jesús nos dice en Lucas capítulo 5, versículo 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor. Decían: hoy hemos visto maravillas. Esto no es miedo, sino reverencia y respeto. Cuando nosotros perdemos ese temor, los creyentes no deben ser creyentes con bocas cerradas, sino tienen que confesar la palabra. Continuamente confesar la palabra, lo que la palabra dice que Dios hizo a tu favor. Vamos a ver otra vez el Salmo 91, los versículos 15 y 16. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Cuando tú invocas el nombre de Dios o le llamas, Él te escucha. Él siempre responde, digamos que su línea telefónica siempre está abierta. Dios siempre tiene su línea telefónica abierta. Él nunca la anula o la deja de lado o la apaga. O sea, llama lo que no es como si fuese. Llama, invoca a Él. Y el versículo 16 dice lo que sucede. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En la palabra salvación vemos aquí el sacrificio de Cristo en la cruz, la letra Aleph. Su sacrificio en la cruz. Dios lo hace de la misma manera como lo leemos en Romanos 4:17. Encontramos la misma frase de otra manera. Llama lo que no es como si fuese. Si tú quieres vivir una vida sin temor, entonces debes abrir tu boca para confesar lo que Dios dice en la palabra. Nuestra boca es la puerta que nos lleva a nuestro milagro. Tu boca es la puerta para tu milagro. ¿No fue así cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador? Quizás hace muchos años atrás o hace un tiempo atrás. Cuando tú aceptaste al Señor, tú clamaste a Él pidiéndole que fuera el Señor de tu vida. Y le pediste que fuera tu Señor y sucedió el mayor milagro que pueda haber, la salvación eterna. Gracias, Jesús. Para culminar, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y allí vemos el sacrificio de Cristo otra vez. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, o sea, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén.